Buenos días, Adelante. hermanos, otra vez. Ahí me oyes bien. ¿Ok? Bien, eh, hemos venido estudiando este libro de Job y a lo largo de él hemos visto varios eventos, nos presenta varios eventos. El enfrentamiento entre Satanás y el Señor, el encuentro ese que tuvieron, lo que hablaron ellos. Lo sucedido a Job, la exposición de su lamento y su aflicción, eh, que no debemos confundir con, como lo hicieron sus amigos, con una especie de protesta o de queja, eh, diríamos, una queja de cierta forma como altanera o algo así. Él no hizo eso, lo que hizo fue exponer su causa. Esto nos enseña una lección que hemos venido tratando, que cuando un hermano o alguna persona nos, nos cuenta algo, nos expone su causa, su dolor, debemos consolarlo, tratarlo como lo haría nuestro Señor Jesucristo, como de hecho lo hizo cuando le trajeron la pecadora, cuando la mujer sirofenicia, cuando el centurión, él oía a las personas, escuchaba sus razones, escuchaba su lamento. De hecho, nos escucha. Y esa es la misma posición que nosotros debemos tener para con nuestros semejantes, más para con nuestros hermanos. Eh, una de las causas que existen los psicólogos es que la gente necesita que la oigan. Un psicólogo, él oye. Desafortunadamente, pues las personas tienen que pagar para que los oigan porque en sus casas, sus familiares son los primeros que no los oyen, no tienen tiempo para ellos, no les prestan atención. Y cuando alguno expone algo que lo está atormentando o alguna situación, eh, lo más fácil es decirle, es que tú crees que tus problemas son los más grandes, ahorita no tengo tiempo, es que te quejas mucho. No, una cosa es quejarse y otra cosa es exponer el dolor, exponer las causas. Los dos anteriores personajes que hemos visto, que son Elifax y Bildad, hicieron esto, hicieron esto. En el capítulo 8, en el versículo 4, leemos allí lo que le está diciendo Bildad. Dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Ese sin conocer, ¿no? Él no sabe si los hijos de Job pecaron o no pecaron, pero lo primero que se le ocurre es decir eso, porque él no conoce cuáles fueron los hechos, pero eso no lo acredita para que esté eh, eh, emitiendo un juicio en forma, utilizando una palabra condicional, sí. Él, él habla en términos de incertidumbre allí porque él no sabe eso, no sabe si es cierto. Si tú de mañana buscares a Dios, y nosotros vemos que Job en realidad buscaba a Dios todos los días porque hasta ofrecía sacrificios por sus hijos, porque quizás hubiesen pecado. Y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ya aquí le dijo que era una persona que no era limpia, que no era recta, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y en el versículo 13, él continúa diciéndole ahí una serie de cosas que para nada ayuda. En el versículo 13 le dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y allí también le dice que lo que le ha pasado es porque ha olvidado a Dios y la esperanza del impío perecerá. Es decir, que la única esperanza prácticamente le dice que lo único que le queda es, por lo que ha hecho, es, es morirse, ¿no? Eh, también en el 20 le dice, Dios no aborrece al perfecto, con eso le está diciendo que él no es perfecto, ni apoya la mano de los malignos, ya le volvió a decir maligno. Eso lo dice él allí.
hablando en base a supuestos, en base a puro supuesto, porque él no conoce la verdadera causa. Job, en el capítulo 10, Job defiende su posición, su causa. En el versículo 1 y 2, él dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Él no entiende y él le pide al Señor que lo haga entender, porque él no entiende lo que le está sucediendo ni por qué le está sucediendo. Pero en el desenlace de esta historia, que va desde el capítulo 38 a lo último, el 42, sería ya el desenlace final, Dios le enseña y él comprende. Y los otros amigos de él también comprenden cuando el Señor los manda a hacer, a que le pidan perdón a Job porque hablaron mal de él y de Job. O sea, hablaron lo que no era cierto y los manda a hacer sacrificio. Ellos también entienden que hicieron mal. Eso es una enseñanza para nosotros. No debemos hablar sin saber y aún sabiendo, nuestra tarea debe ser es consolar. ¿No? No podemos hablar y decir cosas porque lo difícil es después recoger las palabras y el cristiano no debe tener esa posición ni caer ahí. ¿Sí? El Señor le explica a Job lo que pasó y el Señor nunca le dijo lo que pasó entre él y Satanás. Eso nunca lo conoció Job ni lo conocieron sus amigos. Sí, solamente el Señor se dedicó en este final fue a hacerle entender a Job y a enseñar a Job y a sus amigos eh, que era lo correcto. ¿Sí? Luego tenemos aquí en el capítulo 11, que es el que corresponde para hoy, habla eh, Sofar. Y este señor sí, en realidad pues es como decimos en criollo, el que le puso la guinda y el pastel de todos tres. Vamos a leer aquí en el versículo 2. Le dice él: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Ya casi que le dice hablador, no sé, charlatán, algo así. Dice: harán tus falacias callar a los hombres. Lo acusa de falacioso, y falaz es engañoso, fraudulento, mentiroso. Harán tus falacias callar a los hombres. Harás escarnio, es decir, burla, afrenta. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Ah, tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara, es decir, ojalá Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad, es decir, de lo que tu maldad, de lo que tu perversidad o vileza merece. Entonces, este amigo ya le está diciendo que Dios lo está castigando es por su maldad. Él casi que se toma el derecho de conocer la mente del Señor y por qué es que el Señor lo está castigando. Eh, Eso es una tremenda enseñanza para nosotros. Nosotros no podemos, en base a supuesto, hablar y menos pretender hablar que estamos hablando de parte de Dios o analizando como si fuéramos Dios o como si conociéramos su mente. La mente de Dios no la conoce nadie, solamente Él. Luego, allí mismo en el versículo 11, dice: porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso, y sigue hablando, sigue recriminándolo, que es una persona vana, que es una persona que ha cometido pecados.
Y nosotros sabemos que no es así, porque empezando el libro, el Señor le dice a Satanás: ¿has considerado a Job hombre justo, recto, delante de Dios? Y a partir del capítulo 13, Sofar eh, es como quien da una receta sin conocer la enfermedad. Y le dice: si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, y nosotros a través de lo que hemos leído, sabemos que este hombre, Job, sí tenía un corazón dispuesto al Señor, todos los días se acordaba de él, todos los días hacía sacrificio, y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, hasta de injusto lo trata, ¿no? Y sabemos, repito, por palabra, por boca del Señor, que era un hombre justo, íntegro. Le dice: entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Es decir, de ahí en adelante, él le está diciendo, ¿qué pasaría si fuera un hombre justo, si fuera un hombre recto, si extendiera sus manos al Señor, si su casa fuera una casa de justicia? O sea, todo lo contrario a lo que es Job en realidad. Eso es lo que él está diciendo. Eso es cuando nosotros a veces o muchas personas dan por analizar cosas y hablamos de lo que no sabemos hablar, de lo que no tenemos conocimiento. Y a lo último le dice en el 20, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Entonces este señor termina diciéndole prácticamente que lo mejor es que se muera, ¿no? Porque como es un hombre malo, va a ser consumido, no tendrá refugio, y la esperanza es dar su último suspiro, es morirse. Eh, allí nosotros podemos ver dos grandes consideraciones. Primero, para nosotros, ¿a, a quién nosotros debemos confiarle nuestra causa, nuestros problemas, nuestra angustia, nuestros pesares, nuestros dolores? A la primera persona que podemos y debemos hacer esto es al Señor. ¿Sí? Él es nuestro apoyo, Él es nuestro consuelo en la tribulación, es como aquel salvavidas que le lanzan a la persona cuando se está ahogando. El Señor va a entender nuestra causa y Él nunca nos va a estar recriminando como hizo han hecho estos tres personajes. Debemos confiar nuestra causa primeramente al Señor. Él mismo enseñaba en Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 6. Dice: mas tú, cuando ores, ¿y cuando uno ora? Bueno, uno ora para darle gracias al Señor, pero también uno ora para exponerle al Señor sus problemas. Cuando ores, entra en tu aposento, es decir, estás solo y cerrada la puerta para que nadie se involucre, para que nadie entre. Esto es muy significativo. La puerta cerrada, somos el Señor y yo, nadie más. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la primera gran enseñanza que nos da hasta ahora, entre otras, este libro. Confiar en el Señor, solamente en Él, solamente en Él. Eso es lo que corresponde cuando nosotros vamos a exponer algo. Y la otra enseñanza que está implícita allí ya no sería para el que está exponiendo su causa, sino para el que está oyendo al expositor. En Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo, desde el versículo 14, dice la palabra del Señor: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Job nunca utilizó palabras maledicientes
Él, eh, solamente exponía su causa. Los otros lo malentendieron, dijeron que era que se estaba quejando. El versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan. Cuando un hermano o una persona viene a hacernos partícipes de su alegría, como la mujer que encontró la moneda de gran valor, eh, nosotros debemos ser partícipes con esa alegría. No, no podemos ser ese tipo de personas que llaman aguafiestas, sino solidarizarnos con la alegría de esa persona. Gozaos con los que se gozan. Y dice también la palabra de Dios: llorad con los que lloran, así como el Señor una vez lloró. Nosotros debemos de ah, solidarizarnos con la persona que sufre, darle consuelo. Y todo eso en base a nuestra propia consideración, no, en base a lo que el Señor nos enseñó, en base a lo que nos enseña su palabra, ser amorosos, reprender con amor, si hay que reprender, pero consolar. Cuando el Señor estaba dando el sermón, dijo, habló sobre los consoladores. Es más, Él se fue y nos dejó un consolador. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos. Estos tres señores que hemos visto fueron en cierta forma altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Estos señores fueron sabios en su propia opinión, porque era una opinión, ellos no sabían. Ellos hablaron en base a su puesto. Ellos no conocían la realidad de los hechos. El único que conocía la realidad de los hechos era Dios, porque el Señor nunca, en lo que podamos leer en su palabra en la Biblia, Él nunca habló en base a suposiciones. El Señor es un Señor de hechos firmes y concretos, inamovibles y exactos y verdaderos. Es la gran enseñanza que podemos ver aquí, que tenemos en el capítulo 11. Hasta ahora, hasta ahora, el Señor nos enseña, nos instruye de cómo debemos actuar cuando una persona acongojada viene a nosotros, pero también enseña a esa persona que está acongojada que el primer apoyo, el apoyo verdadero, el apoyo genuino y quien le va a dar consuelo y salida a sus problemas y explicación es el Señor. No hay otro, no hay otra persona. Me llamó la atención poderosamente que Job dice, diré a Dios, no me condenes, hazme entender. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender. Y él no dijo, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Él no utilizó esa expresión, ¿por qué a mí? Cuando uno dice, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Implícitamente está diciendo que a mí me pasa y a los demás no. Entonces da la impresión de que fuera un Señor injusto. No, cuando expongamos nuestra causa al Señor y estemos en una situación parecida, solamente Él y yo, Señor, no me castigues, hazme entender. No sé por qué me pasa esto, pero nunca debemos decir esa expresión, ¿por qué a mí? Porque si decimos por qué a mí, queremos decir, eso sí sería una queja, y una queja bien fea. ¿Por qué a mí y a los demás no? No, ¿por qué me pasa esto, Señor? No lo entiendo, pero acepto tu santa y tu verdadera voluntad. De manera que esta es la enseñanza que mm, nos da, entre otras muchas, este capítulo específico, capítulo número 11, que viene siendo como un, un agregado de los demás capítulos. ¿Por qué? Tenemos que volver necesariamente al capítulo 1, cuando el Señor dice que Job era un hombre justo, recto, y que no había otro como él.
mientras que su amigo aquí está diciendo lo contrario. Vamos a orar.